Bueno, ahora vamos a aclarar un concepto muy importante para poder hacer estos estudios, que es la primera palabra del Génesis. La primera palabra del Génesis la encontramos, en este caso, en la Biblia o en la Torah hebrea. Los 5 libros de la Torah hebrea son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y toda Biblia, ¿no? En toda Biblia, en cualquier idioma, las primeras, la primer libro es el Génesis. El segundo es el Éxodo, el otro el Levítico, el otro Número y el otro Deuteronomio. Así empiezan. Igual, hasta ahí nomás llega la Torá. Son 5 libros nada más de la Torá. También hay otros libros bíblicos, pero la Torá fue entregada directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y además le dio a Moisés unas claves para poder descifrar la Biblia, porque contiene mensajes secretos velados. Entonces tenemos acá que la primera palabra del Génesis, Bereshit, en hebreo. Bereshit, que significa en principio. Esta palabra es muy importante porque inicia la creación. Dios narra la creación, dice, con 7 palabras en el primer versículo del primer capítulo del Génesis, dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está resumiendo toda la creación en el primer versículo del primer capítulo del Génesis. Y la primera palabra, que es de esas 7, que es Bereshit, también es un resumen de toda la creación. Todas las palabras del Génesis y de los demás libros de la Torá, todas las palabras tienen 49 significados según los cabalistas. Los cabalistas son las personas que se dedican a descifrar la Torá. Las letras del idioma hebreo son 22, tienen valores de 1, empezando de 1, y estas letras fueron con las que Dios construyó el universo. O sea, Dios construyó el universo con las 22 letras hebreas. Y cuando uno estudia en hebreo, uno se da cuenta pues de que es muy diferente a estudiar en otro idioma, porque uno está muy cerca a la creación, a la energía creativa de Dios, ya que Él nos ha dado este manual, como lo da en todos los planetas, a todas las civilizaciones que le ha creado. A todos los planetas entrega un evangelio directamente, ¿no? En este caso, la ley de Moisés o la Torá fue para este planeta, para la raza adámica, nos entregó la Torá para buscar la verdad, para buscarlo a Él, a Dios, al Creador. Para eso es. Entonces, no estamos desamparados, porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. A todos les da su evangelio, a todos les da la posibilidad de volver a Él. En todos los mundos de prueba, como ese planeta Tierra. Entonces, la primera palabra, Bereshit, tiene un significado literal en principio, pero toda palabra de la Torá tiene 49 significados. Yo encontré uno, así como el médico puede encontrar acá un mensaje de medicina, el ingeniero otro, el artista otro, el biólogo otro significado, el mecánico otro significado, el profesor un significado, el religioso un significado. En mi caso, yo soy un aficionado a la física. Toda mi vida me he dedicado a la física, pero no por el método de estudio, sino me he dedicado más que todo por el método de la meditación y de los experimentos caseros. Los experimentos caseros y la meditación me han permitido a mí a tener concepciones.
Y cuando buscaba por mi cuenta no encontraba las respuestas. Después de muchos años de meditar, encontraba ciertos indicios, pero todo empezó a crecer con fuerza en mis revelaciones, diría, cuando empecé a estudiar la Torá, el Génesis, que es la creación, y relacionarlo con la física moderna. Ya que el Génesis relata la creación, entonces por ahí hay un camino para encontrarse con el Creador, porque lo ha hecho todo, y a la vez entender cuál fue el proceso de la creación de la luz, de la materia, de la energía, del tiempo, del espacio. Y todos esos secretos están dentro de las letras, dentro de las palabras del Génesis. Entonces yo me he especializado en el Génesis, en el primer capítulo que tiene 31 versículos, para encontrar un asidero racional para entender cómo se ha hecho la luz, cómo se ha hecho la gravedad y cómo se ha hecho el universo. Las primeras 7 letras, porque el Génesis tiene 50 capítulos y el primer capítulo tiene 31 versículos y el primer versículo tiene 7 palabras. Lo dice todo, ¿no? Dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está diciéndolo todo. Y aún es más, la primera palabra también es un resumen del todo, ¿no? Ahí dice, esta es la primera palabra, Bereshit. Dice, en principio significa, dice que en principio. Pero las palabras de la Torah tienen cada una 49 significados, como lo sostienen los cabalistas, ¿no? En mi caso, como vuelvo a repetir, en mi especialidad, que soy aficionado a la física, yo busqué el origen del cosmos, la explicación de los agujeros negros, la explicación de la energía, de la luz, de la gravedad. Y como tenía toda una vida, ¿no?, meditando en esto, con las limitaciones de la ciencia oficial, ¿no?, académica, que he estudiado autodidactamente, no llegaba yo a tener realmente un asidero, pero tenía la corazonada de que sí se puede, ¿no?, de que sí se puede entender. Hasta que, como vuelvo a repetir, empecé a leer la Torá, el Génesis, en especial el primer capítulo, del primer capítulo, el primer versículo, sus 7 palabras, y empecé a entenderlo prácticamente. Empecé a entender abrumadoramente muchos principios que lo tenía a medias, yo no había madurado realmente en esas ideas, pero conociendo ya más la Torá, entonces sobre todo el Génesis, como le vuelvo a repetir, encontré asidero para mis hipótesis. Les voy a demostrar acá que dentro de la primera palabra, Bereshit, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tenemos que si bajamos la Reish, bajamos la Shin, bajamos la Tap, bajamos 3 letras, leemos Rechet. Rechet es una palabra que significa red, es una palabra hebrea. Y entonces me puse siempre guiado por las corazonadas, guiado por un sentido que todos tenemos, ¿no?, un sentido interno, ¿no? Me empecé a dar cuenta que, este valor de las 3 letras, Reish vale 200, Shin 300, Tap 400, entonces la suma de 200 más 300 más 400 da 900. Y como yo manejaba mucho las constantes electrostática y constante magnética, manejaba bastante en mis ejercicios que hacía, en mi exploración del electromagnetismo. Entonces me recordé, ¿no?, que la constante electrostática vale 9 por 10 a la 9, hablando solo de que newtons por metro cuadrado sobre el coulomb al cuadrado, y la constante electromagnética vale 10 a la menos 7 newtons por segundo al cuadrado sobre el coulomb al cuadrado. Olvidándonos un rato de las magnitudes fundamentales, y viendo solo los coeficientes como hace la Kabbalah, como acá ven, es la palabra,
se fundamenta en los valores numéricos de las letras, ¿no? Y no en el significado, y no ve en ese momento el significado de la palabra, solamente busca un valor numérico. Acá también, buscando un valor numérico, nos fijamos solo en el coeficiente. Los coeficientes numéricos sabemos un producto que 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 7, constante electrostática por constante magnética, es igual a 900. Igual que la palabra red, rechet, en hebreo. Entonces, si hacemos una red, nos damos cuenta de que hemos hecho una malla y relacionándolo con la física, podemos entender de que probablemente se trate de la primera creación de Dios que está incluida dentro de un significado de la primera palabra, Bereshit, que tiene supuestamente, sostenido por los cabalistas, 49 significados. Este podría ser un significado. Entonces tenemos acá uno de los 49 significados, y si pensamos un poco y cavilamos, reflexionamos y repetimos las 7 primeras palabras del primer versículo del capítulo 1 del Génesis, decimos: en principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué no podría estar dentro de la primera palabra? ¿Qué es lo que primero hizo Dios para hacer el universo? Como le estaba diciendo, para hacer una obra primero se hacen las carreteras, las vías de comunicación para poder llegar a la obra y ahí trasladar los insumos, los materiales, los equipos. Igualmente, para que se haga el universo, lo primero que tiene que hacerse son las carreteras. Entonces, o los circuitos. Entonces, en este caso, por la corazonada que tuve, llegué a entender de que esto era el éter. El éter que siempre se ha buscado, no se ha encontrado, porque no es un éter tipo Newton, es un éter muy diferente que llena el universo. Entonces, haciendo la relación con la constante electrostática y la constante magnética, que es todo lo que tenemos sobre el vacío, ¿no? El vacío que tenemos frente a los experimentos eléctricos y magnéticos, siempre nos va a dar ese dato, ¿no? El dato de la constante electrostática, que viene de epsilon sub 0, y la constante magnética, que viene de mu sub 0. Esos son los datos que se tiene del vacío. Entonces, ¿qué significa? Que estamos chocando, estamos palpando el éter. Entonces, si esos datos vienen del vacío, entonces ya tenemos dos indicios, justamente en la parte eléctrica y magnética, del éter. Y coincidentemente, el producto de esas dos constantes nos da 900, que viene a ser el mismo valor numérico de la palabra red, en hebreo rechet. Entonces significa de que lo primero que hizo Dios en el universo fue el éter, porque el éter iba a ser la carretera por donde iba a llevar la luz, la materia, la energía, que eso lo iremos viendo poco a poco.